Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Código Político. Van der Koy, ¿cómo vamos? Bien, ¿cómo andás? Ando muy bien, muchas gracias. Lástima. ¿Vos algo acá? Lástima los bolsillos, ¿no? ¿Qué día? A ver, uno dice, días? ¿qué buscamos de tema del día? Y el tema del día se cae solo. El dólar a 23,20 o 30, no me acuerdo. 22,99. 22,99. Cerró 22,99. Bien. 23. Las tasas que lleva el Banco Central a 33 y moneditas. Sí. El dólar que creció, ¿cuánto? ¿El 9% en un día, puede ser? 8,5 en 2 días. En 2 días. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Qué es lo que pregunta no los economistas internacionales o los fondos de inversión y todas esas cosas? No, nosotros, ustedes seguramente. ¿Y ahora qué va a pasar con los precios si el dólar pega estos saltos? Claro. Tenemos una cultura dolarizada en la Argentina, no descubrimos nada, pero lo redescubrimos con espanto cada tanto, cíclicamente. Y lo complicado es que da la impresión que la conducción política y económica que el gobierno está haciendo de este conflicto no le está dando resultado, no estarían haciendo las cosas como las deben hacer, digamos. No estarían encontrando los resultados que quisieran encontrar. Nos estaríamos yendo a una zona incierta, en digamos. 6 días se han vendido 4.800 millones de dólares. Sí. Ah, bárbaro. Y el dólar no paró. Bien. Tema del día, obligado. De esto vamos a hablar en un ratito con nuestros invitados. Uno de ellos, que nos hace siempre el honor y nos da el gusto de visitarnos, es Miguel Pichetto. Es el jefe del bloque de senadores del peronismo. A ver... Cierra un ciclo. Como en este programa. Sí, señor. Como en este programa, hoy estamos cerrando el ciclo de los 10 años, el 10º aniversario de Código. Un ciclo que tuvo al presidente Macri entrevistado la semana pasada. Un programa dedicado al Papa Francisco y al significado de su misión y sus lecturas en la Argentina. Estuvo la gobernadora María Eugenia Vidal, que es la figura política más novedosa y potente que apareció en la década. Y estuvo Marcos Peña, que es un poco la expresión de esta nueva fuerza política, el macrismo, que llegó al gobierno en el curso de estos años también. Pensamos con Eduardo, ¿quién representa el peronismo institucional y político que transitó estos 10 años de un lado y del otro del mostrador? Pichetto. Alguna vez lo definimos acá como miembro de una especie con muy escasos integrantes en la Argentina, que son los políticos de Estado. Los tipos que saben que hay una responsabilidad de Estado que cumplir y que se cumple cuando se está de un lado, del lado del gobierno, y también cuando se está del lado de la oposición. Independientemente de que a uno le guste más o menos lo que piensa Pichetto, lo que dice Pichetto, lo que hace Pichetto, quienes lo conocemos hace mucho tiempo sabemos que esa es su vara rectora. Así que con él vamos a estar hablando, claro que sí, de esta situación tan complicada de los últimos días, un par de semanas, un poquito más, que se está desencadenando sobre la economía argentina. Sí, vamos a hablar más también, el peronismo, también vamos a hablar el gobierno, Cristina, qué sé yo, de todo. Vamos a hablar con Pichetto. Y está Andrés Malamud. Otro lujo que nos damos cuando Malamud anda por la Argentina, conseguimos en general que venga a Código. Malamud es politólogo, profesor de la Universidad de Lisboa. Creemos, y hemos dicho con Eduardo, probablemente una de las mentes más frescas, más incisivas y más lúcidas del pensamiento político en la Argentina. Vale la pena escucharlo. No hace falta estar de acuerdo con Malamud para entender que es un tipo que mira cosas que el común de la gente no ve. Yo creo que tiene una ventaja respecto de otros. ¿Cuál? Su toma de distancia periódica. Claro. Cuando uno está así un poquito alejado, de pronto ve cosas que en el fárrago cotidiano no las ve. Entonces habría una lista larguísima de gente que debería tomar distancia. Para ver si entienden algo de lo que está pasando, incluyendo muchos de nosotros. Hacerlos viajar, sí. Bueno, yo me prendo. Sí, ya. Esta es la oferta. Vamos a hablar también de un ministro acusado de populista. Sí, el populismo el populismo dentro de Cambiemos. De Cambiemos. Y vamos a hablar de lo que va a pasar la semana que viene, que va a ser una semana tanto o más agitada que esta que estamos viviendo, ¿sí? Así es. Un minuto y nos encontramos con Pichetto. Seguimos en Código, sí señor, está Miguel Ángel Pichetto. Senador, muchas gracias. Gracias, Eduardo, Julio, gracias. Digo una cosa, ¿se anima a mirar con nosotros y con la gente un minuto y medio de un pedacito de su historia política? ¿Cómo no? A ver. Ser oficialista, ser integrante del bloque de la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados, significa asumir con convicción esta monumental obra de transformación del país que ha llevado a cabo el presidente de la Nación, Carlos Menem.
Miguel Ángel Pichetto, 67 años, nacido en Banfield, se recibió de abogado en la Universidad de La Plata, rionegrino por elección, esposo de María Teresa, papá de Juan Manuel y Carolina, hincha moderado de Banfield. Su mayor deseo, ser gobernador de Río Negro. Tenemos que terminar bien este congreso, muchachos, porque siempre los congresos son un ámbito de desprestigio del partido. Comenzó su carrera política como concejal del municipio de Sierra Grande entre 1983 y 1985. Al año siguiente fue elegido intendente de esa ciudad. Tengo un gran respeto por la actividad de los fotógrafos. Son importantes, pero hace 5 horas que nos cruzan con fotos permanentes. Bueno, listo. Yo quiero que durante la sesión que hagan la tarea previa. Desde 2001 es senador de la Nación por Río Negro y desde 2002 presidente del bloque justicialista de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio. El actual director del Interbloque Argentina Federal fue menemista, dualdista y kirchnerista. Dijo: lo importante es la Argentina, los gobiernos pasan, lo importante es el país. ¿Usted se ve así más o menos como lo mostramos? Sí, casi. ¿Qué le sacaría? Bastante cercano. ¿Qué le sacaría? Nada. Hay aciertos y errores, luces y sombras en la acción política, en los momentos. Además hay que mirar los tiempos históricos, no con el diario de hoy, del lunes. Eso es periodismo. Claro. La historia es otra cosa. Hay que hacer las valoraciones del momento y de los tiempos. El primer gobierno de Menem fue un gran gobierno. El primer gobierno de Carlos Menem. Hay que decirlo hoy, ¿eh? Yo creo que fue un gobierno que ordenó la economía. Ordenó la economía, tuvo un gran ministro en Domingo Cavallo, generó un proceso de estabilidad, empezó a ordenar un conjunto de empresas públicas que estaban todas quebradas. El segundo gobierno, hay factores humanos, hay que analizar los temas y los hombres. Para mí, en lo personal... ¿Cuál es el factor humano? El fallecimiento, la muerte del hijo. Creo que impacta muy fuertemente sobre Carlos Menem. ¿Cómo fue el gobierno de Néstor Kirchner, según usted? Un gran gobierno. Un gobierno que además también tomó al país en una situación de crisis terminal y además con un desprestigio de la representación política. Era una etapa casi de nihilismo y de asambleas en la calle. Y Kirchner, si bien es cierto, hubo una transición de Duhalde y del ministro Reme Lenicó, que hizo una tarea muy difícil, muy compleja. Sí. Yo ayer lo escuché al ministro Cavallo, tengo respeto por él. Creo que fue un hombre importante, especialmente de los primeros 6 años, digamos, la primera etapa del gobierno de Carlos Menem fue importante. Hay también un factor humano, ¿no? Hay también, bueno... Para el derrape, digo. Sí, claro, y hubo factores, a lo mejor también ahí de ambiciones. Sí. Era un ministro de Economía muy fuerte. Sí, quería ser presidente. Sí. Por eso los presidentes después se vacunan contra los ministros de Economía que quieren ser presidente. Eso pasa hoy. Bueno, a mí me parece que hoy hace falta un ministro de Economía. Alguien que por lo menos analice el conjunto de las medidas económicas, cómo impactan. Cómo... Perdón, lo llevo 2 minutitos para la historia. ¿Y qué le pasó a Kirchner con La Baña? Bueno, hay algo de eso también. Hay un esquema de tensiones. La Baña fue uno de los grandes ministros de Economía que tuvo la Argentina. Un gran ministro. Y además hizo la primera reestructuración de la deuda. El país tenía superávit fiscal y comercial, déficit cero. Había un conjunto de... Kirchner era un hombre que también tenía una percepción y una visualización de la economía realmente muy buena y se ocupaba y estaba encima de los temas. A las 8 de la mañana estaba en la casa de gobierno, se iba a las 2 de la tarde, a las 5 volvía. Era obsesivo y era muy trabajador, un presidente que trabajaba todo el tiempo. Y La Baña fue un gran ministro. Yo creo que la salida también de Roberto, indudablemente... Fue una pérdida. Perdió fortaleza, perdió entidad. Los otros ministros... yo quiero rescatar un hombre que hoy colabora conmigo y que aprecio y valoro mucho, que es Miguel Peirano,
que Bien, terminó claro. el proceso de Néstor Kirchner. Fue Fue un el gran último ministro de Economía de Néstor. Fue el gran ministro que tuvo después de Roberto, un ministro que tiene una mirada nacional, muy ligado a la industria, a la actividad productiva, que tiene una visión ligada a lo productivo, no a la lógica del ajuste. Kirchner tuvo buenos ministros de Economía. Le hago una pregunta. Usted durante 8 años sirvió con una eficacia en el Parlamento perfecta al Aún gobierno de con- Cristina aún Kirchner. con temas que a lo mejor no... Usted podía no estar de acuerdo. Usted tenía, Bueno, pero explica no ahí podía- qué no- es lo que tiene que hacer el presidente de un bloque oficialista, ¿no? Lo que ocurre es que cuando uno tiene un sentido de pertenencia Sí. a un partido y además el partido está en el gobierno y se está gobernando, indudablemente que hay que tener un proceso de discusión hacia adentro, pero una vez que se definió el camino y se saltan las diferencias y el Poder Ejecutivo, fundamentalmente en un país como este de naturaleza fuertemente presidencialista, bueno, el Parlamento tiene que acompañar, el bloque oficialista tiene que acompañar. A mí hay algunos temas que me preocupan en la actual coyuntura, para volver un poquito al Sí. presente. Sí, pero me quedó algo. ¿Me permite? Sí, cómo no, No, cómo no, porque cómo no. me quedó algo. Digo, usted habló de Menem, habló de Kirchner y Cristina, ¿cómo fue como presidenta? Y ahora agarramos, después Yo agarramos la actualidad. Ahí también distingo dos etapas. Sí. La del primer gobierno, en donde empiezan a aparecer algunos factores también de crisis internacional, Lehman Brothers, la crisis de las hipotecas. Eso impacta, lo resolvió muy bien la expresidenta, con repro, con ayuda, digamos, pero ahí empezamos ya los problemas también de déficit, de inflación, de no ajuste de tarifa. Ella lo intentó. Sintonía No, fina. Sintonía fina, el 2011, después del triunfo, intentó ordenar. Hubo una gran resistencia también en los medios de comunicación, en los sectores de la oposición, y luego desandó el camino. Creo que eso fue un error, pero bueno, los últimos años estuvieron más ligados a una mirada de intervención estatal muy fuerte en la economía. Cepo, control de las DEJAE, control de las importaciones, impuestos a los automotores, todo un conjunto de medidas que me parece que fueron negativas, restricción inmobiliaria. Ya está, ahora vamos al hoy. Le pregunto Usted estaba sobre, por- dale, sobre el sobre hoy. el pasado, ¿no? Hoy se escuchan, ya está, el Sí, pasado está el pasado. está ahí. Ya hizo su recorrido. No, pero además no, No, está bien, está bien. uno es en la vida, digamos, el proceso de acumulación de hechos y de experiencias. De lo que hizo. Sí, Lo eso que sí. quería decirles es que veo con preocupación Claro. algunos síntomas en donde el cuestionamiento viene de adentro mismo de la estructura gobernante. Eso es complicado. En el escenario de las tarifas, el primer cuestionamiento vino de dirigentes importantes, por una cuestión de delicadeza no los voy a nombrar. Pero como nosotros delicados no somos, lo decimos nosotros. Carrió y Mario Negri, los radicales. Pero yo le bueno, Que pregunto, salieron a porque- alertar que el tema tarifas porque era usted- con pero, un pero, impacto, a ver, un lo que impacto tiene- muy usted fuerte. Lo que tiene digo una- es que tiene que haber un nivel de cohesión cuando el Poder Ejecutivo define. Me van a venir a contestar con que, bueno, esta es una alianza Bueno, de es que partidos. algo de eso, digo, si la no, verdad, ¿qué- mire, si no, ¿qué es desde el una punto de coalición? vista... No, ¿Qué desde es una coalición? desde el punto de vista de lo que significa la eficacia, el resultado y la gestión, tiene que haber homogeneidad en el oficialismo, porque después no se la pueden pedir a la oposición. Si ellos plantean el debate sobre las tarifas, no pueden plantear que el peronismo es irresponsable, que ahora... El debate lo iniciaron ellos. Hasta hubo casi, diría, un silencio prudente de los distintos espacios que representan hoy en el Congreso al peronismo. El debate lo iniciaron desde adentro mismo de la estructura del gobierno, del corazón del gobierno. El gobierno no puede tener un ala ajustadora, conservadora, de derecha, que actualiza tarifas a valor dólar y le pide al pueblo que los salarios sean del 15% de aumento, y después tiene el ala humanista, progresista, de izquierda, que dice no, hay que cambiar. A fin de año vivimos un acontecimiento realmente importante. Se firma el acuerdo fiscal, se hace la reforma previsional, que no va a ser tan gravosa. A fin de año va a haber un ajuste de un 22-23%, casi como la inflación. Pero el cuestionamiento fue sobre toda la representación política. Se debilitó el gobierno, perdieron 15 puntos en la imagen del presidente, y también el acompañamiento del peronismo en esa coyuntura también determinó pérdida de credibilidad, porque con esto
pierde todo el sistema político. Va a la Cámara de Diputados y aparece el bono, la compensación. No, a ver, este juego es un juego que se juega, no se puede jugar con todas las cartas. El gobierno, cuando define un rumbo y una línea de acción, tiene que, los representantes en el Parlamento tienen que respaldarlo. Después no le pueden exigir a la oposición que la oposición haga de oficialismo. Eso no funciona en ningún sistema democrático del mundo. Lo que digo es que los debates hay que darlos hacia adentro. Cuando se agotó el debate hacia adentro, el esquema hacia afuera tiene que ser coherente. Si no, debilitan al propio presidente y al gobierno. También el presidente paga costos directos, ¿no? Como que no hay, el presidente no hay paga, quien pare una hasta que llega a la Casa Rosada. El presidente paga todo. A ver, aumenta el inmobiliario en la provincia de Buenos Aires un 50%, paga el presidente. Aumenta la BL y las expensas el 35% en la Ciudad de Buenos Aires, paga el presidente. Aumenta la luz, el gas, paga el presidente. A ver, él siempre paga. Así es el juego en la Argentina. Te hago una pregunta. Hoy se escuchan, casi con soltura en estas últimas horas, pronósticos de apocalipsis político y económico en la Argentina. ¿Usted los comparte? No tengo una mirada apocalíptica. Digo que hay dificultades. Indudablemente que estamos viviendo un momento donde los que vinieron a poner plata, los grandes inversores que pusieron plata en LEVAP, a tasas de interés muy importantes, hoy están viendo que eso ya no es más negocio y se están corriendo. Esto ha provocado un impacto sobre el dólar y el tipo de cambio. El tipo de cambio provoca inmediatamente aumento de la inflación. Ya los supermercados hoy están remarcando. La pauta de inflación de a fin de año, que era de 10 a 12 y que después la corrieron a 15, ya no cierra. Va a tener que haber reordenamientos. Y hay una fecha que es muy sensible, que es la del 16 de mayo, que vamos a ver cómo opera el mercado, en orden a que hay 650.000 millones de dólares en LEVAC. ¿Cuánto es? De pesos. 650.000 millones de pesos en LEVAC, que hay que ver cuánto se renueva. ¿O cuánto se van? Y cuánto se va. Cuanto menos se renueva, menos confianza. Bueno, el dato es indudablemente que el tema de la confianza y una economía como la Argentina, que es muy sensible al dólar, donde se empieza a correr, hoy se corrieron los mayoristas, las grandes inversiones. Se empezaron a llevar la plata, digamos. Eso también va a tener un efecto sobre Doña Rosa, que a lo mejor tiene $10.000, $20.000. ¿Y el peronismo qué hace y qué debería hacer en esta etapa? Porque lo que uno ha visto es, se juntaron los distintos fragmentos peronistas, empujaron este debate sobre la ley de tarifas. El tema de tarifa, a ver, con la responsabilidad que uno tiene que tener al abordar, primero, era necesario ir ordenando el proceso tarifario. Nadie desconoce esto. Si no, sería negar la realidad y seguir en la demagogia y la fantasía. Lo que yo creo que el gobierno, después del triunfo electoral, que debería haber disfrutado el fin de año, incurrió en una serie de errores de carácter político, de política, y a mí me parece que los aumentos de este primer cuatrimestre deberían haber sido más graduados durante todo el año. Creo que alguien se propuso la meta de llegar al Mundial con todo el aumento de los aumentos hechos. Y la verdad que el gradualismo, que era una política razonable, de haberlo llevado en un esquema más gradual para que el impacto no fuera tan fuerte, tan feroz. A la gente le aumenta la luz, el gas, el agua, el peaje, le aumenta la prepaga, le aumenta la escuela, si va a una escuela privada, le aumentan los útiles. El impacto es sobre el salario y sobre la clase media, que es el público y el electorado que votó a Cambiemos y a Mauricio Macri. Bueno, eso es lo que dijeron Carrió y los radicales cuando salieron a hacer público un debate interno. Lo vengo diciendo también desde hace un año, que todas las medidas van sobre el sector medio, que es el que paga, es el que tiene responsabilidad. Acá hay 10 millones de personas que trabajan, hay 17 que cobran un cheque del Estado. Hay 6 millones de jubilados, 4 se han jubilado efectivamente con aportes, otros con moratoria, pero bueno, esta es la realidad. Finlandia, que es un país importante, casi de esos países escandinavos que tienen un nivel de vida importante, dejó sin efecto la medida de la asignación universal o pensión universal. Estos últimos días, dijo que 4 o 5 días. Es una pérdida de incentivos para aquellos que tienen que buscar en el trabajo.
No, Eso hoy no lo puedo hacer acá porque si tiene Yo 16. no estoy diciendo eso. Lo que digo es que es sostenible en el tiempo. 10 millones, 11 millones de AUH. ¿Es sostenible este modelo previsional? Digo, algo habrá que analizar y la única manera es a través del proceso de crecimiento. Hay que crecer y hay que tratar de generar fuentes de trabajo. El mundo que Mauricio Macri imaginó en el 2014 y en el 2015, que fue el año de la campaña electoral, que era el mundo de la mirada global, donde, bueno, resolvemos el tema holdout, salimos del endeudamiento, recuperamos credibilidad y vienen las inversiones. El círculo virtuoso. Ese mundo ya no existe. Bueno, no está más Obama, está Trump. No existe, Cambió. no, y ocurrió el Brexit y hay un reverdecer. Ustedes tienen un especialista acá que va a darle más precisiones a este tema. Un reverdecer de los nacionalismos, del Estado-Nación, la recuperación, digamos, de esta idea del Estado. Defendamos la industria propia. Macron, antes de recibirlo a Macri, casi como un mensaje fotográfico, se sacó una foto con los productores agropecuarios, con botas de goma en el medio del campo. ¿Qué dijo? Primero los productores franceses. Sí, Trump dice primero las empresas americanas, primero el trabajo americano, primero Estados Unidos, de First America. Digamos, ¿qué quiero decir? Que el mundo está cambiando. No digo que tenemos que ir a un esquema de cierre al estilo de lo que planteaba en un momento. Vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro. Que Aldo Ferrer tenía una visión nacional. Era para una época. Pero era una época que era la época del 60, donde el mundo no era global, donde no había interacción. Bueno. Y además también Argentina tiene un problema hoy, además del valor del dólar o de la actualización de tarifas, que indudablemente nosotros estamos a la espera de lo que haga Diputados. Yo creo que algo hay que hacer, con prudencia, con responsabilidad, cuidando también de que esto no impacte en los gobernadores, pero me parece que la corrección de actualización de la tarifa, sin tener en cuenta que el salario de los trabajadores va a aumentar el 15% y a la tarifa le ponemos un 40%, me parece que no es racional, no es racional. ¿Qué le diría usted a aquellos, entre otros los sectores empresarios, que dijeron el Parlamento no tiene por qué legislar sobre tarifas? En la medida que no haya desequilibrios tan... Incluso yo, si tuviera me parece que es un tema que hasta podría haber una revisión, de un marco de gradualismo y de razonabilidad. Me parece que la solución que encontraron de dar pago en cuotas, de una tarifa que además tiene vencimientos bimestrales, me parece que tampoco cierra. Más temprano que tarde, esa cuota va a haber que pagarlas. Lo que digo es que yo caminaría en un sentido más gradual. Le doy la derecha al gobierno de que había que actualizar tarifas, había que actualizarlo. Ahora, lo que pasa es que acá hay casi actualización de valor dólar, hay porcentajes que son totalmente desmesurados frente al aumento de la previsión salarial. Nosotros votamos un presupuesto que decía 10 o 12 puntos de inflación. Un dólar de 19.20 previsto para el 2018. Y además... la pauta salarial iba a estar en la media del 15%, que eso fue lo que cerraron algunos sindicatos en esta primera etapa. Sin revisión, decían en ese momento. Hoy, indudablemente, estamos hablando de un impacto en la inflación que va a estar girando en el 22, 23. Con suerte. Con suerte, bueno. Yo no quiero que el proceso termine mal, de ninguna manera. Me parece que hay que apostar a actuar con la responsabilidad, con la seriedad. Ahora, también es cierto... el gobierno tiene que escuchar a la gente. Me extraña mucho, porque ellos manejan muy bien todos estos temas de datos de encuestas, focus group. Digamos, hay un marco muy generalizado de que el 40% sobre el gas o el aumento del agua se ha tornado muy difícil para un hombre que tiene que afrontar además la subsistencia, tiene que viajar. Digo, ¿se puede rever y analizar esto? Yo creo que sería hasta bueno un diálogo con los gobernadores, un proceso de análisis, corregir a veces. Además, si el gobierno tiene proyección y quiere ser reelecto en el 2019... Bueno, ustedes también quieren ganar en el 2019. Por supuesto. Y tenemos que tratar de reconstruir al peronismo y tener una alternativa, liderazgo más jóvenes, más democrático, un partido republicano, un partido responsable de la vida institucional argentina.
que no piense que hay que apostar a lo peor para que todo vaya peor para la gente. Me parece que eso no. Ahora, tenemos que tener una propuesta seria, razonable y dirigentes que puedan tratar de volver a seducir, a que la gente crea. Muchas gracias, senador. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. usted. Gracias a usted por venir. Y recordar el pasado, éramos jóvenes todos. Todos fuimos jóvenes. Gracias. Venimos enseguida, hay mucho más código. Está Andrés Malamud esperándonos. Acaba de publicar un libro, lo presentó en la Feria del Libro, creo que hoy, hace un rato. Título, habla de la política, El oficio más antiguo del mundo. Seguimos en código. Y aquí estamos nomás, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Seguimos en código. Sí, señor. Vamos a hacer picado fino. Dale. Che, pasó? lo de Pichetto bien. Ah, Las cosas que van a decir contra Pichetto, contra lo que lo invitamos, contra la cosa que dice, pero... nosotros, ¿eh? No, si la gente no nosotros nos cómo pidió, quiere. ya ve cómo. Picado fino, diré, preséntelo. Escuchame una cosa, ¿sabe cómo me gustaría que le pongan ahí abajo? Viste que los muchachos ponen los titulitos, las chicas, qué sé yo. Que le pongan el tembladeral. ¿Por qué esto es un tembladeral? Hoy, a ver. Esta semanita... Ya Mira, viene ya lo pusieron. Ahí está, mira. Extraordinario. Ya viene Acá, viene desde la semana pasada. Delivery genial. Pero fue pasaba como que mañana se termina, ¿viste? Sí, ya se arregla. Ponen Venden $1 más, ponen un puntito... 4.800. El Pasaron cosas. Tembladeral económico, habló bien, Pichetto lo explicó. Los grandes tenedores de dinero, señor. bancos, fondos de inversión extranjeros, a medida que vencían su colocación, dice, es hora de ir a un lugar que esté un poco más tranquilo. Bueno, ¿y por qué? El dinero es cobarde, Van der Koy. La pregunta sería, porque, a ver, acá todo el mundo dice, bueno, había razones externas, de hecho, la modificación de la tasa. De la tasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, todas estas cosas impactan. Ahora, digo, Acá hicimos toda, que Estados Unidos iba a mover la tasa, lo sabía. Mucha gente. Mucha gente Yo que creo que decide. los niños menores que concurren al Bien. jardín de infante. Yo no sé si el gobierno no se dio cuenta, reaccionó tarde. Pero mira que si de algo saben estos muchachos, es de Sí. finanzas Eso internacionales. dicen. Bueno, Dufovne, dicen. Caputo. Sí. Caputo sí. Caputo, sí. Sí. Bueno, lo cierto es que... Pratgay. Pero Pratgay no está. Bueno, pero es del Cambiemos. El Conián, que es amigo del presidente. Esta semana salió una fotito, lo Con metió en una Emilio fotito a Emilio Monzó, sí. Buah. Muy sonriente. Pero hay mucha gente que De sabe. otro tiempo. La verdad que del gobierno hay mucha gente que sabe. Lo cierto es que estamos en un momento... Tembladeral. en un momento complejo. A ver, el que no entiende de esto, como yo, dice, ¿por qué tembladeral? Porque el gobierno hace una cosa un día, otra cosa otro día, otra cosa otro día, a veces es la misma y la repite y ninguna le da resultado. Entonces, decís, bueno, estos muchachos, ¿para dónde van? Y a ver, cuando vos decís dólar, Sí, dólar es inflación. Sí. Cuando vos decís, entonces le meto tasa, tasa es aplatar el crecimiento. sí. Cuando vos decís, meto tasa, trato de parar el dólar, no puedo, de afuera te miran y te dicen, ¿y a estos muchachos le vamos a seguir prestando? Eso es deuda. Falta de deuda, ¿qué es? ¿Y cómo financiamos el déficit del gasto público? Entonces es un combo que se va está haciendo difícil, está complicado. difícil. Bueno, pregunto yo, pero hoy lo que he visto con... Estupor. o con alivio, depende del estado Bien. de ánimo que uno va cambiando de cada ratito, Sí, claro. apareció Lilita Que volvió. Carrió. Volvió Lilita Carrió. esa. Lilita Carrió estaba en Estados Verdad, Unidos. sí, señor. Como no pudo frenar el alza de tasas, me parece que vino acá a atajar el efecto. ¿Fue así o no? Sí, me parece que lo que vino fue a darle un poquito de músculo político a este gobierno que tiene menos gimnasio que mi hijo. ¿Qué te digo? ¿No? Porque la verdad que acá, a ver, pasan todas estas cosas y las respuestas políticas son... A ver, el jefe de gabinete, muy formal, dice no hay que tenerle miedo a los movimientos del dólar. Claro, si Está dice lindo. tengamos miedo al movimiento del Claro. dólar, la gente huye. Seamos despavorida. simpáticos, está todo muy bien. Es una frase que
yo creo que desde Perón regresado para acá, le hemos escuchado Sí. todos los gobiernos. Los ministros no hablan. Pero Digo, por los ahí tiene ministros un problemita de de- afonía, de la gargantita mal. La gola. De la gola, puede ser. Digo, los 5 ministros de Economía o 5 del área económica, más los 2 ministros coordinadores, 7. Nadie habla. Bueno, entre ellos deben hablar bastante. Es de esperar. Entre ellos sí, pero digo, hacia afuera en un momento como esto. Y bueno, ¿sabés qué es lo que decíamos recién? Todas las termina atajando el presidente. Los ministros están para que el presidente Bueno, no le lleguen todas, y acá le llegan el todas. presidente sí, ya dijo y sigue diciendo. Lo cierto es que Pérez ella se juntó con su discípulo Fernando Sánchez, la Casa Rosada. Casa Rosada, Lilita Se sacaron Carrero. una foto y salió a dar ese mensaje, casi un mensaje apostólico. Sí. No decir, argentinos, tengan paz, tengan calma. Tenemos que acostumbrarnos a esta Fluctuación. esta fluctuación. Fluctuación. En verdad, los argentinos a esto estamos acostumbrados. Pero Si a algo estamos acá, acostumbrados. es a Ahora, esto. digo yo, a la clientela política, social de Cambiemos, a una buena parte por lo menos, que Carrió diga esto, le debe funcionar. No, Carrió sí. sabe a dónde lo que ella dice es escuchado. ¿eh? Es el mensajero de la paz. Es la mensajera de la Siempre paz. lleva un poquito de calma. Ahora, muchachos, encuentren la vuelta. ¿eh? Bueno, ¿Sabe qué va a pasar ¿qué va a pasar? después de esto? Esto va a pasar. Esta semana. Esto va a No, pasar. la que viene. La que esta viene. no. Fíjate bien. Sí. Esto va a pasar, esto... Ahora vas a ver qué es. Vamos a ver qué Sí, ahí está. Esta fue la reunión de comisión de comisiones, porque fueron varias, en la Cámara de Diputados, que dieron sanción a un dictamen. Ahí hay discusión cuál de los dos va a ser el de mayoría. No vamos a entrar en ese terreno. Dictamen de la oposición Dictamen de la diciendo oposición. hay que atenuar el golpe a la tarifa. Efectivamente, donde hay una gran influencia del Frente Renovador en la construcción de ese. No, no en el número, pero sí en la... El kirchnerismo firmó en disidencia, pero va a acompañar. Digo, a ver, salvo que acá ocurra algo raro, porque en el gobierno siguen llamando a los gobernadores. ¿Viste cómo son? A ver, Schiaretti dijo, no debe legislar el Congreso sobre Sí. los 4 diputados de Córdoba votaron Claro. firmaron el Te digo dictamen. una cosa, y los senadores de Córdoba, los senadores peronistas de Córdoba, si llega el momento de votar en el Senado, votan también. A dos manos. Y el hermano de Urtubey, que es senador, también va a votar. Por eso te digo. Porque los senadores hacen su juego y sus diputados y sus senadores hacen el suyo de los gobernadores también. Si estamos, si efectivamente ocurre y va a ocurrir la sesión y se vota, La semana al que viene. gobierno lo van a abrochar. Esto es así. No tiene el gobierno los votos. Digo, el gobierno empieza a tener conciencia que había perdido, Sí. porque los acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Empieza a tener conciencia otra vez que es un gobierno de minoría. Y cuando haya que juntar los porotos, como la oposición ahora vio ¿Qué hay? se juntó. Que le entran la No, y bala además, ahora. viste, viene a la izquierda, viene a la derecha, viene al centro, viene arriba abajo, están todos juntos, porque el gobierno está allá. Y lo van a empomar. Muy bien, esto va a pasar la semana que viene. Sí, señor. En diputados. ¿Vamos verdadero o falso? Tengo una pregunta para Ay, hacerte. dale. Presentamos el espacio. Ahí está. Y ahora te voy a preguntar. Yo contesto. Sí. Adelante, ¿eh? ¿Es cierto? Estoy muy afilado. Sí, Estoy hoy muy afilado. vení tremendo. Sí. Digo yo, ¿es cierto o no que a un ministro de Macri, Sí. no de Cristina, de Macri, lo acusaron de populista? Un ministro de Macri. ¿Será cierto? Va de retro. ¿O será falso? No puede ser, para mí no me cierro. no Acá me está el cierro. veredicto, ¿verdadero o falso? ¡Verdadero! Verdadero. Pero vos sabés de esto. Esto fue un acting que nos salió como siempre, horrible. ¿Salió bien? Sí, Bien. Pero bueno, Pero, digo yo, pero sigamos igual. aquí no hay hace 10 años que Claro, estamos. bueno, hay un Bolonqui en la Feria del Libro de Colombia. ¿No la de acá? No, En Colombia. ¿Qué en pasó? Colombia, por eso está Santos pateando la pelota. A ver, Bueno, se inauguró la Feria del Libro y al ministro de Cultura, al secretario de Cultura, sí, su secretario. ¿no? Ministro, Abeluto, Pablo Abeluto. Pablo Abeluto, se le ocurrió armar un stand creativo. Sí. Un stand cuyo lema es Argentina sale de la cancha. bueno, Abeluto es el ministro De la izquierda. de la izquierda, o no sé cómo se ve, el que no tiene canas. Y el otro es Alberto Mangel, que es el director de la Biblioteca Nacional y Sí. formalmente en la estructura Sí. del Estado, subordinado, digamos, Sí, el hombre estuvo de por allá Abeluto también. en Colombia. Sí, cuando ¿Y cuál vio fue el la quilombo, presentación entonces? dijo, Quilombo Colombia. esto es un gesto de populismo cultural. Dijo Mangel de lo que hizo Abeluto. Efectivamente. Muy lindo. O Ahí sea está el presidente Santos. yoteando a un arquito. La Argentina le dio un tono así futbolero. Sí. Entonces Abeluto
Salió y dijo, bueno, lo que pasa que Mangel no tiene mucho vínculo con el el fútbol. mundo de la cultura y del Sí. fútbol. Y la suavizó de esa manera. Sí. Pero bueno, Resulta que el subordinado le dijo al jefe, sí, este señor es populista. pero sigue siendo director de la Biblioteca Nacional. Sí, y Abeluto sigue siendo ministro de Cultura. Sí. Venimos enseguida, vamos a hablar con Andrés Malamud. Seguimos en Código. Está Andrés Malamud. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, sí. Estamos, sí, sí. Gracias Andrés, por acompañarnos. venir. Gracias Hace a ustedes. 2 o 3 días que volvió de Lisboa el amigo. Bien. Vamos a mostrar la portada del libro que editó Capital Intelectual, recién salido. ¿Cuándo lo presentaste en la feria? Hoy. Hoy, a las 6:30. 6:30, hace un rato nada más. Se llama El oficio más antiguo del mundo, secretos, mentiras y bellezas de la política. Si a alguien de lo que está viendo este programa ¿Cómo le es? interesa el tema de la ¿Secretos? política, Secretos, mentiras Y bellezas de la política. ¿Qué hay de las tres cosas? ¿Qué es lo que abunda más? Está parejo. Está bien. bien. A ver, como estamos cerrando nuestro ciclo aniversario, un capricho que nos hemos dado en este mes entre abril y comienzo de mayo, te proponemos esto. Miremos en 1 minuto y medio 10 años de Argentina, 10 años de Argentina, en 1 minuto y medio no entran, tampoco entra en la cabeza de la gente, 10 años. Vamos. 10 años de Argentina nos entran Y en miramos varios un volúmenes. poquitito y tenemos un par de preguntas para hacerte sobre pasado, presente, futuro. A ver. Es un esquema de retenciones que van a estar vigentes para los próximos 4 años. Mi voto no es positivo. Murió Néstor Kirchner. La pena de prisión perpetua. Él siempre soñó con recuperar YPF para el país. Estamos en el agua, en el medio del agua. El Banco Central de la República Argentina ayer no compró ni vendió dólares. Confirmar oficialmente la muerte de Alberto Nisman. Habla La para señora todo el presidenta. país. Habla, Presidenta de los 40. Estamos haciendo historia. ¡Me pueden meter presa! No nos alcanza para superar a nuestros adversarios. Sí, juro. De todo, ¿eh? De ¿Cuántas todo. cosas faltan, eh? No, pero yo, a ver, bueno. mucho Cristina, está el Papa, aparece Macri, aparece Vidal, aparece Cambiemos. Andrés, ¿cuánto, si se puede mensurar, cuánto de este pasado, todo lo que pasó hasta ayer es pasado, cuánto de esto informa el presente y nos puede ayudar a dar alguna predicción sobre cómo sigue este país? Argentina es una montaña rusa. ¿Y ahora estamos? Ahora O para estamos arriba. levemente en caída. Levemente en caída. La cuestión es que no sabemos cuál es el formato de la montaña rusa. Lo que sabemos es que vamos a subir y vamos a caer. No sabemos si hay loops adelante, no sabemos cuándo vamos a caer, cuándo vamos a subir. No conocemos el trazado de la montaña rusa, pero casi no quedan dudas de que estamos en este mecanismo y no sabemos cómo salir. Argentina tiene un problema con el futuro. Lo único que sabe es que va a repetir el pasado. Bueno, vámonos. ¿No? Pero es demasiado cierto para digerirlo. Es demasiado fácilmente, cierto. ¿eh? Hasta ahora, lo que cada gobierno, cada argentino, cada líder político intenta hacer es cortar con eso. Terminar con la montaña rusa y convertirlo en un tren que vaya derecho para adelante. Kirchner diciendo vamos a ser un país normal. Sí.
por ejemplo. O Macri diciendo hay que hacer un país previsible, que esté inserto en el mundo. Exacto. Acabar con las subvenciones y hablo de dos bajadas. extremos, ¿no? Ideológicos distintos. Es que en el fondo los dos se imaginan lo mismo, un país normal inserto en el mundo. Se imaginaban. Sí, se imaginaban. Después hay perversiones en la ruta. Ahora, lo que yo digo, está bien, aquí tomamos el tramo por la arbitrariedad que nos caracteriza, el 2008, porque fue el momento en que empezó este programa, pero digo, si nos tiramos un poco para atrás, ¿desde cuándo la Argentina es una montaña rusa? 1930. 1930 se rompe la legitimidad procedimental, el acuerdo sobre las reglas que dicen quién gobierna y en qué condiciones. Y ahí se suma la crisis económica, la crisis del 30, la crisis económica global, coincide con la crisis constitucional de Argentina. Se superponen las dos. En 1983 resolvemos, más o menos a los ponchazos, la crisis de legitimidad política, pero no la económica. Y hoy lo que seguimos viviendo es la montaña rusa económica que se lleva a puestos gobiernos y presidentes. Espero que no sea el caso. La situación no es tan grave. Hay varias cosas tenemos que es una Argentina parcial, con una política que es democrática y eso hay que valorizarlo, porque en eso avanzamos. Y una economía... Bueno, a eso voy. Uno tiene la impresión que el progreso en materia política, no sé si decir política pues es un término muy abarcativo y la verdad que en términos de instituciones y sistemas partidarios la Argentina no ha progresado mucho. Pero sí en términos de reconquista de algunos valores, ¿no? La libertad por encima de todo, ¿no? Pero uno tiene la sensación que a contramano de eso que se recuperó, se ha profundizado la deuda social, pero de manera exponencial. Sí, la deuda social es importante, pero la deuda política también, y aquí quiero distinguir entre la Constitución y cómo gobernamos. Hoy almorcé con un economista importante, cercano al gobierno, ya estuvo más cercano, ahora un poco menos. Yo quería que él me explique lo que estaba pasando. Y él quería que yo se lo explique. ¿Y él quería? Que yo se lo explique. Los economistas querían que la política les explicase la crisis. Los políticos pensamos que la crisis económica debe tener causas económicas. Y él decía que no. Las causas de esta crisis son políticas. La Constitución funciona, los gobiernos se renuevan democráticamente, pero nos gobernamos mal. Ahora, él hablaba, este economista, ¿hablaba de estos días de crisis actual o de la crisis argentina en general? De esta. De estas semanas y estos días de locura. Sí, la manera en que el gobierno se está manejando. Resumiendo, el gobierno es un compuesto de 3 elementos: un partido con un líder, un partido sin un líder y una líder sin partido. El radicalismo ahora estaría encontrando un líder. Pero lo importante es que el partido con líder, el PRO, tenía 3 patas. Los CEO, simplificando, las ONG, el sector social, y los políticos. Los políticos combinaban los otros 2 y tejían con los de afuera. Esos no están más. Quedaron los CEOs y las ONGs. Falta la política. Por eso la política la están haciendo el radicalismo y la élite Carrió. Usted cuando habla de los que no están, me imagino que menciona algunos de los que estuvieron y se fueron. Están físicamente, o algunos que están bloqueados. Perdieron la autoridad para operar. Monzó y Frigerio, sobre todo, hay ¿Les más. quitaron o perdieron? Las dos cosas. Perdieron interna. Enfrentaron, perdieron y retrocedieron porque los empujaron. Pero entonces, a ver, si yo me atengo a la descripción que usted hace, está muy claro que cuál sería el sentido de la nueva política que esgrime Cambiemos como discurso. Si lo que está haciendo Perdomo es la política y lo que está quedando es lo tecnocrático. Está quedando lo tecnocrático y lo social. Está faltando lo político. Eran 3 patas, Cambiemos. El PRO encarnaba las 3. El radicalismo y Lilita Carrió le ofrecían algo más. El radicalismo, la capilaridad territorial, más política en el interior, y Lilita, el blindaje ético. Esas cosas se mantienen. El radicalismo mejoró su desempeño. Lilita mejoró su eficacia. ¿Usted cree que Cornejo le ha dado al radicalismo una identidad diferente? Cornejo y Mario Negri. Perfecto. Sí. Cuando usted dice el radicalismo está encontrando un líder, que es lo que le ha faltado en estos muchos últimos años, piensa en Cornejo, en Negri, en los dos. Cornejo es el líder, en realidad hay una especie de colegiado, se dividen las tareas. Cornejo, gobernador de Mendoza, recordamos, presidente de la Unión Cívica Radical. Así es, Mario Negri, presidente del bloque de diputados radicales y del interbloque de Cambiemos en la Cámara. Ahora, usted escribe una cosa que a mí me hace, puedo estar haciendo una conclusión equivocada, y lo hablábamos con Pichetto recién.
en verdad, la descripción que te hace es la radiografía de la incomprensión de lo que significa una coalición como forma de gobierno. Sí, pero es más grave que eso. Por lo que estamos viendo es que no se entiende solamente cómo funciona la coalición, sino que tampoco se entiende cómo funcionan los acuerdos políticos con actores que no son de la coalición. Con el peronismo, con los gobernadores, con el Congreso. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que no está funcionando, que no se entiende cómo funcionan? Pichetto recién lo estaba pidiendo. Estaba pidiendo sensatez del gobierno porque están dispuestos a colaborar. No encuentran el espacio para colaborar. Los gobernadores tienen que tomar decisiones funcionales a los cambios económicos. El gobierno le está pidiendo eso, pero se lo está imponiendo. No hay negociaciones, no hay acuerdos. Falta el, te pido esto, pero te doy esto a cambio. Falta esa negociación. Los que están diciéndole a los gobernadores, los que están pidiendo al Congreso que vote ciertas cosas, están convencidos de que ellos tienen razón y de que es bueno para todos. Están convencidos, no lo hacen por maldad. No se puede ver, a ver, no se puede estar pagando el precio de algo que debió hacerse al comienzo del gobierno, y es buscar una plataforma política más permanente y no una negociación tema por tema para avanzar en estas, de cuestiones tan centrales como es, bueno, definamos una política energética, una política tarifaria. Hay gente que cree que sí, que hacían falta los grandes acuerdos, los acuerdos macro desde el inicio del gobierno. Yo no estoy convencido. Pero si no hay acuerdos macro, que se mantengan en el tiempo, hace falta muñeca para negociar todo el tiempo. Y lo que el gobierno no hizo son acuerdos macro, y lo que el gobierno perdió es la muñeca. Entonces no puede negociar cada ley o cada medida que necesita. Se quedó sin el acuerdo y se quedó sin los negociadores. ¿Por qué dice que la situación no es tan grave? Es lo que quiero creer. Entre mis muchos defectos no figura el ser economista. Pero sí el ser un hombre de fe, porque quiere creer eso. No, la situación es abismalmente mejor que en el 2001. Porque la convertibilidad era un cepo del cual no se podía salir. La convertibilidad nos condenaba a la crisis. Ahora no estamos condenados a la crisis. Y si la crisis llega igual, va a ser menos grave que aquella. En ese aspecto estamos bastante mejor. ¿Y es mejor que la del 2015? Está por verse eso. Pero lo que quiero recordar es que Cristina tuvo varias. Sí, sí. Y sobrevivió a la mayoría. 2014, Sí. Bueno, sí, ¿verdad? En algún momento tuvo el 54% y tuvo siempre, aún derrotada, un respaldo, una base de respaldo social muy importante. Sí, pero lo que más interesa es ver que ese 54 lo sacó después de la crisis con el campo y de la derrota de 2009. Sí, es cierto. Así que de la peor crisis del kirchnerismo volvieron con el 54%. No hace falta dramatizar cada vez que tropieza un gobierno. Al principio mencionó que hay algunas perversiones en el camino de la Argentina montaña rusa. Me gustó la palabra perversiones. ¿De qué hablaba? Algunos pueden pensar en la corrupción, eso es una cuestión importante, pero a mí me preocupa más el solipsismo, el aislarse en uno mismo y en dejar de recibir información. Me da la impresión de que el gobierno está pasando por una etapa solipsista. ¿Una etapa? De aislamiento, sí, de encerramiento en sí mismos. Ellos están convencidos de su verdad, francamente, y son gente buena y capaz, pero gente buena y capaz que pierde la interacción, el feedback, la alimentación que viene de afuera, pierde capacidad de darse cuenta de que a veces hay que cambiar. Carlos Pañi insistió últimamente con que el gobierno juega con esta frase, equipo que gana no se toca. Bueno, pero es también como el hombre que viene cayendo de la terraza y por cada piso dice, por ahora, cuarto piso voy bien, tercer piso voy bien, segundo piso voy bien. A veces hay que cambiar. Inclusive aquello que fue exitoso deja de serlo con el uso. ¿Usted vio cambiar algún gobierno en 30 años de democracia, en 30 y tantos en la Argentina? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan de los primeros ministros de Economía de Menem? Sí, claro. Sí, el Rapanelli, Roy, Herman González. 2 años le llevó llegar a... 2 años y una hiper. Sí. Alfonsín tuvo el mismo problema. Empieza con Greenspoon y después con Surruil, Plan Austral. No, a veces hay cambio para mejor. A veces hay para peor. Néstor empezó bien con la baña y después la troció. Pregunto, visto la fotografía de hoy, que la de mañana puede ser otra, por la Argentina es así de dinámica, ¿usted piensa que este gobierno tiene el futuro que tenía en octubre o está más cerca el lema peronista de ahí 2019? Depende de 3 factores. El primero es la economía global, en la cual Argentina no tiene nada que decir ni hacer. Nosotros recogemos lo que viene de afuera. Creo que la economía global es improbable que explote hasta 2019. Hay cines negros, pueden pasar cosas que no anticipamos, pero en principio ni muy, ni tan.
La segunda son los errores del gobierno. Y la tercera es la unidad del peronismo. Pero es la tercera la unidad del peronismo. Si el gobierno no se equivoca, no importa si el peronismo se unifica. Es más, si el gobierno no se equivoca, el peronismo no se va a unificar. Así que el gobierno depende de sí mismo. Es cuestión de entender lo que está pasando y tomar las medidas que incluyen negociar, no solamente dentro de la coalición, sobre todo afuera de la coalición. Vamos a ver cómo sigue. Y cuando vuelva de Lisboa la próxima, lo tenemos que vuelta. Y hacemos un refreshing. El oficio más antiguo del mundo, Secreto, mentira, de civilización de la política, Andrés Malamud, Capital Intelectual editó, se presentó hoy en la Feria del Libro. Si a alguien de casualidad lo que está viendo este programa le interesa la política, acá hay algo que le va a interesar seguro. Tiene dibujitos y todo. Ah, sí, bueno. ¿Sobre perversiones? No. Algunas. Papá. Como predioso, ¿eh? La perversión paga bien. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Director, nosotros vamos a ir cerrando con la entrega de premios. Medalla de oro, por favor. Compartida, señores, es compartida. Mirá la generosidad que tenemos. Y la vamos a tener que explicar un poquito. Sí, señor. Brevemente. Medalla de oro para Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, y Rogelio Frigerio, ministro del Interior. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, en estos días de fulería y de malaria y de todo mal para el gobierno. Y de poco oro, ¿eh? Y de poquito oro. Poco oro, salvo para los que se llevan sus colocaciones en la Argentina. Bueno, una encuesta que se difundió de la Universidad de San Andrés, que no se mete en los temas de la encuesta electoral, las intenciones de voto, hace unas encuestas más estructurales, si se quieren, menos tomadas por el interés político. Y que dijo que los ministros, según la encuesta de la Universidad de San Andrés, una entidad muy respetada... Los dos mejor valorados en imagen, 59% de imagen positiva cada uno para Stanley y Frigerio. En esta época, eso es oro. ¿Sabe lo que paga? Y la guardo porque son lingotes de oro, no es una medalla. Pueden venir épocas difíciles. Así bueno, es. Viene el plomo. ¿A quién le toca? Cristóbal, volvió. Cristóbal López, empresario detenido. Sí, detenido nuevamente. Había salido. ¿Se acuerdan aquel fallo, no? Aquel fallo escandaloso de Fara y Ballestero. Patti y Eduardo Fara. Sí, señor. Patti Ballestero está de licencia. Y ya empieza el trámite jubilatorio. El otro juez, Fara, fue cambiado de la Cámara Federal a otra cámara. Creo que se volvió... Un penal económico mientras tanto. Pero en Mar del qué Plata, sé yo. que Bueno. es su ciudad de origen. Los jueces ya no están. Otra cámara, la de casación, lo volvió a meter para adentro. Venga, junto con Fabián de Sousa, esto es plomo. Preso de vuelta y con la carátula de defraudación al Estado, que es una carátula bien pesada, un delito bien pesadito. Cristóbal López, que el viernes pasado volvió a prisión, plomo. Sí, señor. Y Pinocho para ir cerrando. A ver. Vamos. ¿Y quién viene? Sí, yo sé que no. Vos vas a tener problemas y yo también, porque este señor es amigo acá. Esto trae cola. No, bueno, pero... A ver, el ingeniero Miguel Lifshitz. Tampoco es una cosa tan pesada. Anda, explícasela. Miguel Lifshitz, ingeniero, socialista, gobernador de Santa Fe. Vamos a la cortita. ¿Qué pasó? El gobernador lanzó la reforma de la Constitución de la provincia. Todos sabemos que Santa Fe no tiene reelección. ¿Tiene la reelección? Reforma para tener reelección. Lo hizo Menem, lo hizo Kirchner, lo hizo... Para un poquito, porque Cornejo también quiere sacar la reforma y dijo, no va a ser para mí. Bueno, Lifshitz no dijo eso, y lo que dijo, a mí me importa la reforma, no la reelección. No. Bueno. Miguel, hay un Pinocho que va para Rosario. Se va en el bus de las 0:30, está saliendo para allá. Pinocho va para allá. Quiero la reforma y no la reelección. Va, que renuncie expresamente. Dijo una partecita, la verdad. Una partecita de la verdad, que la reforma la quiere. La reelección también. Nos vemos en una semana. Chao. Hasta el jueves.